Así que vamos a ir empezando el webinar, después si se suma alguien la admitimos. Igual como siempre estamos grabando, así que si alguien se tiene que ir antes o se pierde la conexión, no se preocupen. Geo, no sé si querés. Sí, dale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy vamos a estar facilitando nosotras el espacio del webinar. Para aquellos que es la primera vez, Grow es una organización que trabaja particularmente en temas de género, siempre dentro de organizaciones, con nuestro gran objetivo que es transversalizar este enfoque. Como saben, venimos haciendo estos webinars desde el principio del aislamiento en el mes de abril, y ya creo que va a quedar instaurado como espacio de reflexión. En particular hoy vamos a estar haciendo este webinar junto a Milena Deatri, hago así porque la tengo a mi izquierda, que Mile está en casi todos los webinars, así que aquellos que ya estuvieron la conocen, y Marisol Andrés, que está a mi derecha. Mari es parte del equipo de Grow casi desde sus inicios, el 2016. Es nuestra responsable de comunicación, también está en proyectos de investigación como Mile, así que es un gran placer estar en este espacio con ellas. Yo voy a estar solamente al principio, porque tengo que salir corriendo a otra reunión, pero no quería dejar de por lo menos iniciar esta charla y comenzar como a charlar con ustedes. Y como siempre nos acompaña Tamara Kotzeski, que está haciendo la cosecha visual. Así que la van a ver también a Tami al final del encuentro con el resultado de lo que estuvimos charlando hoy. Como saben, en el mes de julio estuvimos haciendo distintos tipos de webinars que tuvieron que ver con las mujeres afrodescendientes, que tuvieron que ver con personas con discapacidad, con situaciones de las personas trans, con la realidad trans en ese caso. Y tuvimos también otros sobre migraciones, con la Organización Internacional de Migraciones, y la intencionalidad que teníamos justamente a través de estos webinars es poder reflexionar de qué va la interseccionalidad, y por eso nos parecía interesante como hacer este webinar en particular al final, para ver las lecciones que fuimos aprendiendo al principio, ¿no? Mire, si querés compartimos la pantalla con cómo va la pregunta de privilegios. Un segundito. Bueno, buenísimo a todos los que se van saludando, que van dejando los comentarios en el chat. Voy a volver a dejar el link por si alguien no respondió la pregunta. Dale. Pero mientras empezamos a reflexionar, ahí, si querés empezar, Geo. Perfecto. Mando el link por si alguien no la respondió. Como vemos, van apareciendo, bueno, clase media, trabajo. Se va moviendo, pero básicamente lo que estamos encontrando es cuáles son tus privilegios, era la pregunta, y la respuesta viene siendo, bueno, blanca, clase media, mujer, vivienda, tener estudios formales, soy varón, empleo formal, autonomía de decidir. Espero que, a ver si hago más grande la pantalla para ver mejor el resto. Educación, formación, van apareciendo, tener o no casa, ser universitario. Evento preparatorio del gran reconocimiento. Ay. Cuando vayan, ahí está, lo silenciamos, pero... Tener a mis dos padres, aparece por acá, mujer de clase media, apoyo familiar, heterosexual también aparece. Esto nos parece como súper interesante empezar con esta reflexión, sobre todo para poder, creo que a veces lo más difícil que nos pasa, y sobre todo aquellos que venimos trabajando el tema de diversidad ya hace varios años, a veces cuando tenemos que charlar con otras personas es poder reconocer estos privilegios, ¿no? Poder entender que no todos somos no todos somos iguales, que no todos tenemos las mismas trayectorias, y qué es lo que hace distintos esas trayectorias, ¿no? Y cómo muchas veces deben haber escuchado cuestiones como, bueno, si yo pude cualquiera, ¿no? Yo tengo hijos y llegué hasta donde llegué, y entonces si yo puede llegar cualquiera. Entender qué hay detrás de ese mensaje, ¿no? Y quién es el que lo dice y desde qué lugar lo dice. Hay personas que obviamente llegar hasta donde llegaron pensando en el desarrollo profesional les debe haber costado un montón, y un poco a veces el deseo es, bueno, si a mí me costó, no, que les cuesta todo el resto, y no entender, a veces no se reconocen qué privilegios tenemos, como por ejemplo lo que van diciendo acá, tener o no los padres, ser o no poder estudiar,
el ser de una determinada clase, hace que ese camino sea más fácil que para otros, ¿no? Esa es como la primera, creo, la primera clave. Ir reconociendo estos privilegios en nosotros y en los demás también, ayuda a cuando pensemos, y esto me adelanto un poco lo que va a pasar al final, cuando pensemos justamente cómo se maneja o cómo se trabaja dentro de las organizaciones, se pueden hacer, ¿no? Porque no podemos asumir que todos llegamos de la misma manera. Mile, ¿querés pasar a la siguiente? Dale, sí, esto se va actualizando, así que después se los podemos volver a compartir, porque siguen apareciendo un montón. Apareció un rayón ahí. Ahí apareció un rayón. Pero se los vamos a también a pasar cómo llega al final. Bien, sí, acá queríamos como reflexionar un poco, bueno, o sea, por qué les hicimos esta pregunta de los privilegios para empezar. No sé, Geo, si querías decir algo más. Sí, perdón, estaba mirando ahí el chat que estaba escribiendo Alejandra, esperen que leo el chat de Alejandra, que dice, por lo general digo, sí, lo hice una vez, lo puedo hacer de nuevo, más que medir a otro con mi vara. Sí. Graciela dice, considero que poder comer todos los días, tener acceso a la educación, a la vivienda, no es un privilegio, es un derecho para todos que tenemos que tener. Tal cual, Graciela, estamos de acuerdo que son derechos. Lo pensamos como privilegios en el sentido de, y es triste pensarlo de esta manera, de que hay cuestiones, por ejemplo, en mi caso, tengo a mis dos padres, nunca tuve que estar, es decir, como adolescente, no fue necesario que trabajara, como joven pude hacer la universidad, tampoco sin necesidad de trabajar, mis padres me pudieron, es decir, yo soy del interior del país, tuve que venir a Buenos Aires y me pude sostener, es decir, no necesité tener que trabajar para sostenerme, y eso es un privilegio en mi historia personal, en el sentido, yo no tuve que pasar por eso, y mi historia no es la misma a una persona que quizás también viniendo del interior tenía que trabajar para pagar, para sostenerse, ¿no? Porque los estudios va a tener otra disponibilidad de tiempo para hacer otras cosas. Entonces entender justamente que, es decir, son cuestiones que nos definen de alguna manera y hacen parte de nuestra historia. Y un poco lo que reflexionábamos también con las chicas antes de entrar de lleno en lo qué es interseccionalidad y desde dónde la estamos tomando, es que a veces la palabra privilegios nos genera justamente a veces ruido, ¿no? Es decir, a ver, nos sentimos de movida que tenemos privilegios, porque los damos por sentado. Entonces, lo interesante de verlos muchas veces es justamente poder identificar que aquellos que damos por sentado, por naturalizado, que es así, no es así para todo el mundo, ¿no? Entonces, como decías vos, debería ser un derecho, pero no todos tienen ese derecho, no todos acceden a la comida, no todos acceden a la educación o a la misma educación. Estamos en un país donde, es decir, privilegiado, donde existe la universidad pública en el sentido que no hay que pagar absolutamente nada en el hecho de ir, obviamente hay costos relacionados al hecho de ir o no a la universidad, ¿no? Pero esto, que es un derecho y que nosotros tenemos adquirido y que nos parece tan natural, cuando nos empezamos a comparar con el resto de América Latina, no es así, ¿no? Obviamente, entonces, ¿hasta qué punto hay ciertas cuestiones que tenemos naturalizadas y terminan siendo privilegios? No está mal hablar de privilegios en ese sentido, y esto también lo queríamos plantear, ¿no? Que a veces nos pone incómodos, y era una de las cosas que queríamos preguntarles a ustedes, y esto que también decíamos, no son estáticos, es decir, hoy puedo tener algo y mañana no tenerlo, ¿no? Hay cosas que nos definen y hay otras cosas que no, que tienen que ver con el momento en el que estemos viviendo. Y en que particular, lo que evidencian justamente es un sistema que es desigual, ¿no? Cuando estamos planteando las desigualdades estructurales, de qué van, tienen que ver justamente con estas desigualdades, que hay gente que tiene acceso a determinados privilegios o acceso a determinados derechos que no todo el resto lo tienen, ¿no? Perdón, agrego algo ahí que, o sea, pensamos empezar el webinar con la pregunta de cuáles son mis privilegios, para llevarlo también un poco al plano personal, porque, bueno, no sé quiénes han participado en otros de nuestros webinars, muchas veces usamos un montón de datos que son re importantes, están buenísimos y los seguimos usando, que muestran, por ejemplo, el 76% de las mujeres realizan tareas de cuidado, el 80% o sea, mostramos números y está buenísimo y es re importante para visibilizar, pero queríamos en este webinar en particular enfocarnos un poco en lo que son también nuestras trayectorias individuales, porque pensamos que es súper importante poder reconocer cuáles son los privilegios que tenemos y que hemos tenido, para pensar después en, bueno, ¿qué hacemos para modificarlos? ¿Qué hacemos para pensar de forma interseccional formas de transformar esto? Lo cual no quiere decir
que sea nuestra culpa, que seamos malas personas o que sea nuestra responsabilidad, y obviamente una sola persona no puede transformar. Por ejemplo, yo tengo el privilegio de ser blanca porque vivimos en un sistema desigual que es racista, y si bien no es mi culpa, sí reconocer que tengo ese privilegio es importante para pensar en cómo puedo hacer para transformarlo y para no seguir reproduciendo ese sistema que otorgó un privilegio que no debería ser tal. Ahí, Mile, ¿Qué te interrumpo casa? un ratito. Sí, hay un comentario, hay Sí, dos vale. comentarios. Bueno, uno por un lado, Graciela seguía, es decir, como amplió lo que ella hablaba sobre esto de que si algo es un privilegio es un derecho, y esto de que no tenemos que dar por sentado que porque si un derecho, que si, no tenemos que dar por sentado que el acceso que tienen algunos quita a los demás el derecho a tenerlos, las luchas son por todos, y Tania dice algo que me parece como muy claro en este punto, dice, tiene que ver con la posibilidad de acceder a ciertos derechos en las distintas sociedades a partir de estas categorías. Y ese es como el punto clave, ¿no? ¿Hasta qué punto, y esto se ve no solamente desde el nivel estatal, también se ve en las organizaciones como empleadoras, se generan programas, se generan políticas que se entiende que son para todos y todas, pero como no tienen una mirada interseccional, hay personas que se quedan afuera, ¿no? Porque no se mira, es decir, entonces esto es clave, son como preguntas que se suman para realmente hacer de verdad equitativas estas políticas públicas o hacer equitativas los programas que se lanzan desde una institución hacia el interior de la organización como empleadora, ¿no? Para todos y todas las empleadas. Realmente todos y todas pueden acceder. La mirada interseccional nos ayuda a responder esta pregunta. Es decir, a veces pensamos en las personas como unidades, como todos somos de la misma manera, o todos tenemos cierta... Me acuerdo ahora, por ejemplo, un comentario que una vez alguien nos había comentado, ¿no? Que, por ejemplo, un sindicato tenía un club, y para ir al club vos podías ir con tu familia, pero la familia era cercana, podías ir con tu pareja o con tus hijos. Entonces, si vos no estabas casada, o no estabas casado, no podías ir con y tu familia más cercana son tus padres, o tus madres, o son tus hermanos, no podías ir con ellos, ¿no? Entonces, esta mirada de la familia es la familia tipo, y no hay otro tipo de familia alrededor. Entonces, algo que estaba hecho como un beneficio, es un beneficio para algunos, pero no es un beneficio para todos. Y en este sentido, lo interesante con la interseccionalidad es que nos define, por un lado, es decir, nosotros estamos definidos de la interseccionalidad, pero al mismo tiempo, como les contaba, también las políticas y los programas están definidos de la interseccionalidad. En este punto, que los dejo ahí saltando, le cedo la palabra a Mile. Quería decir algo, Mari. No, iba a leer los comentarios en el chat, ya los leyó Geo. Dale, genial. Pasamos entonces, ahora sí nos metemos un poco en el término interseccionalidad. Igual la parte de privilegios la vamos a seguir reflexionando, queríamos como empezar con esto, como para darle un poco la vuelta de tuerca. Esperen que silencio algún micrófono. Bueno, el término interseccionalidad, no sé qué tan familiarizadas están. Si alguien quiere agregar algo en el chat, más que bienvenido. Es un término que fue... ¿Sí? Perdón. Es un término que fue acuñado por Kimberlé Crenshaw, que es una abogada estadounidense, si no me equivoco, en 1989, y ella, digamos, creó este término, o pensó este término a partir de, como pueden ver en la ilustración, a partir de la intersección entre dos calles, para dar nombre a las formas de discriminación que sufría una de sus clientas. Ella, dije ya que era abogada, justamente el caso a partir del cual ella acuña este término tenía que ver con una discriminación laboral. Era una mujer negra a la cual ella se había postulado para un trabajo en una fábrica, era un trabajo, digamos, como técnico industrial, y no la habían aceptado. Y ella dice que la habían discriminado por ser mujer y por ser negra. Las personas de esta empresa, de esta fábrica, les decían, no, pero si nosotros tenemos trabajadores negros que estaban trabajando en la fábrica, y tenemos trabajadoras mujeres que estaban todas en áreas administrativas, secretarias. Ella lo que decía era, yo sufrí una doble discriminación, por ser mujer y por ser negra. Entonces, Kimberlé Crenshaw crea este término para darle nombre, para ponerle, para englobar una narrativa de un montón de personas que sufrían esta doble discriminación y que
hasta ese momento no se podían ver de esa forma. Esto tiene base en la lucha y las teorías de las feministas negras también de Estados Unidos, que desde el principio, en la época sobre todo de los 60, cuando la segunda ola feminista empieza a estar en boca y empieza a generarse un movimiento muy grande, ellas empiezan a decir como, bueno, pero tengamos cuidado, estemos atentas porque las experiencias de las mujeres negras no son las mismas de las experiencias de las mujeres blancas. Entonces, como para trazar esta línea histórica. Ahí pueden ver la definición, hay un montón de definiciones, es un término y una perspectiva que se usa un montón, pero bueno, traemos como solamente el origen, hay un micrófono silenciado ahí, les traemos un poco el origen como para entender de dónde viene, cómo fue planteado, pero es una perspectiva que ahora la estamos usando para pensar un montón de problemáticas y de situaciones más allá del caso particular de las mujeres negras en Estados Unidos. Mari, no sé si querés agregar algo. Sí, no, quería leer el comentario de Alejandra, que estaba poniendo el ejemplo de los chicos que tienen que caminar una cierta cantidad de kilómetros para ir al colegio en escuelas rurales, que no es lo mismo que los que van a escuelas en la ciudad y habitan en la ciudad, que tienen más cerca sus domicilios y que pueden acceder a la escuela sin tanto esfuerzo, que es un poco esto que hablábamos de, bueno, es un privilegio tener cercanía respecto de las escuelas y demás, y pensar el privilegio también nos sirve para pensar, bueno, cuáles son las desigualdades que atraviesan las otras personas y qué podemos hacer nosotros en nuestro lugar para revertir esta situación y que nuestros privilegios dejen de ser tales y sean derechos, que es como la idea, que sean para todos. Exacto, ahí Graciela dice, mejor utilizar el término presiones más que privilegios cuando hay condiciones que no elegimos. Claro, digamos, el término presiones sería el reflejo opuesto de privilegios. Quisimos empezar con esto porque sabemos que es algo que genera incomodidad y está bien que así sea. A todos nos cuesta un poco reconocer cuáles son esos privilegios, que de nuevo enfatizo mucho sobre esto porque también tiene que ver con la incomodidad. No es nuestra culpa, no somos peores personas por tener esos privilegios, sí es necesario que los reconozcamos y de nuevo, no es que, digamos, son privilegios porque vivimos en una sociedad desigual, con desigualdades estructurales que hacen que, por ejemplo, ser blanco sea un privilegio por sobre ser negro, cuando obviamente no debería ser así. Entonces, por eso quisimos empezar con esto. Obviamente entendemos la incomodidad, pero nos parecía que era una buena oportunidad para empezar a dar esta conversación, porque también muchas veces nos pasa cuando trabajamos género en un montón de organizaciones, en un montón de espacios, es un tema que está mucho en agenda pública, pero si no pensamos realmente como, bueno, hay que hacer una reflexión, una automirada sobre cuáles son nuestros privilegios muchas veces para entender que eso es así para nosotros y no es así para los demás. El ejemplo más clásico es tal vez, como decía Georgie, bueno, si yo llegué, puede llegar cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo un cargo alto en una empresa y hice toda mi carrera con hijos, digo, bueno, yo llegué, entonces los demás también pueden, y esa es una operación que muchas veces termina invisibilizando una desigualdad, que es, por ejemplo, tener hijos en un sistema laboral que penaliza a las mujeres muchas veces por eso. Por eso quisimos empezar por eso. Entiendo la incomodidad, pero también era un poco el objetivo generarla. Ahí Sumo agrego algunos solamente, comentarios que estaban... perdón. sí, digo esto, Mari, y Sí, ya dale. las dejo, chicas, pero justamente en relación a los privilegios que vienen, es decir, los privilegios, no, a la discusión que viene en el chat, esto del mito es decir, totalmente de acuerdo con relación, esto tiene que ver con el mito de la meritocracia, ¿no? Y la trampa a la cual caemos en relación a la meritocracia, y en particular con esto, es decir, traemos este ejemplo de las mujeres con hijos porque, bueno, en distintos ámbitos de la sociedad lo hemos escuchado, y en particular, ejemplo, esas mujeres, esos varones que hacen este comentario, no ven la ayuda que tienen para hacer esto. No ven que pueden tercerizar el cuidado, no ven que tienen sus padres que se pueden hacer cargo del cuidado de sus hijos, no ven como todo el entorno que tienen de ayuda, pero porque están en una determinada clase social también, ¿no? Ahí se cruza con otras cuestiones. Entonces esto es como súper interesante ver todos los cruces. Me parece, acá no quiero spoilear, pero Mile, ¿por qué no contás por qué el cruce
¿no? ¿Por qué elegimos este dibujo y no otro dibujo? Dale, teníamos en realidad una partecita de la charla de Kimberlé que lo va a decir mejor que yo. Uy, ahí se abre. Esperen, perdón. Les queríamos pasar solo unos minutitos. Ay. Disculpen, No, está pensé que se... No, pensé que como si estaba ahí inserto, pensé que se ponía directamente, pero evidentemente no. Y ahí les pongo los subtítulos. Todo esto, bueno, son... Ahí está. A prism that would allow us to ¿Se rescue escucha her bien? from the cracks in Sí, the mira. law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. So, bueno, era eso, ahora vuelvo a la presentación, pero queríamos mostrarle también en la voz de quien acuñó este término, cómo es que ella lo pensó. En realidad es una metáfora bastante simple, como pueden ver, pero bueno, nos parecía que estaba bueno para... nos parecía muy gráfica la descripción que hace ella. Ay, ¿qué dice? Mira, te interrumpo, Bueno, subo un comentario de Débora. dale, ¿cómo no? Creo que entender que aspectos de nuestro entorno, vivencias, características personales, nos ayudan a comprender mejor los puntos de contacto y las diferencias con el otro, y de ese modo comprender y reflexionar antes que hacer un juicio de valor. Claro, es un poco la idea, es como, bueno, ver cuáles son las relaciones entre algunos privilegios que puedo identificar yo y las desigualdades que atraviesan otras personas, y en función de eso pensar, bueno, cómo podemos tratar de revertir esta situación. Exacto. Bueno, después les podemos pasar la charla, hay también un montón de bibliografía sobre el tema, pero en la charla esta, de hecho, ella, digamos, el inicio de la charla y el hilo conductor es un poco la brutalidad policial sobre mujeres negras en Estados Unidos. Entonces, a partir de eso, ella, bueno, empieza como a reflexionar también por qué en Estados Unidos específicamente se visibilizan mucho más los crímenes contra los varones negros y no contra las mujeres. Pero bueno, eso tiene que ver más con una cuestión más situada. Queríamos traer eso, lo que sí, después del acuñamiento de este término, empieza a haber un montón de como sectores, sobre todo del feminismo, pero de los estudios de género, de las desigualdades, que empiezan a pensar este término más allá de solamente el cruce entre género y raza o etnia, como empezábamos. Como les decíamos, como decía Georgia al principio, el mes de julio, que ya parece que fue hace un montón, pero en el mes de julio estuvimos haciendo distintos webinars que traían distintos puntos para analizar desde la perspectiva interseccional, entonces queríamos compartirles un poco cuáles fueron las lecciones que aprendimos como para ir tomando esto, ir tejiendo una mirada interseccional que sea potente y que tengamos presente siempre más allá de un webinar
en específico. Mari. Sí, bueno, vamos a reponer un poco los webinars previos que estuvimos trabajando con algunas y algunos invitados. Igual los pueden ver en el canal de YouTube si alguno no lo vieron. La idea es como, bueno, pensar en grupos de personas con determinadas características en su identidad que hacen que sufran determinadas discriminaciones o desigualdades. En este caso tuvimos uno de los webinars fue de personas con discapacidad, y lo que surgió mucho es, bueno, esta transición que se está dando ya hace un par de años entre un paradigma que era el paradigma de la segregación, que era como, bueno, sí tienen derecho a educarse, obviamente, pero en escuelas especiales, y lo que se está haciendo ahora es como, bueno, el paradigma de inclusión, que es básicamente postular que lo que se tiene que modificar en todo caso es la cultura, la infraestructura y el entorno de las personas con discapacidad, y no apuntar a la persona o pretender que se modifique algo en la característica propia de la persona. Entonces, la idea es, por ejemplo, en estos casos, que puedan acceder a escuelas como el común del resto de las personas, y no al revés, ¿no? Que no estén segregadas. Y lo que se plantea entonces es la necesidad de que las políticas públicas incluyan a las personas con discapacidad en todas las políticas públicas, y no en alguna destinada o específica para resolver alguna problemática puntual, es decir, que esté transversalizado este tema en todas las decisiones que se tomen. Sí, Em, perdón, sí, ¿te puedo agregar algo ahí? sí. Creo que está bueno también las lecciones un poco que fuimos extrayendo, si bien esta fue específicamente del webinar que hicimos con Carolina Buceta, que es de REDI, la red por los derechos de las personas con discapacidad. Un poco lo que aprendimos es justamente esto, que si queremos lograr sociedades, organizaciones, políticas, lo que sea, más igualitarias, lo que tenemos que cambiar es justamente eso, la cultura, la infraestructura, las organizaciones, y no a las personas. Porque muchas veces también nos encontramos con este discurso de, por ejemplo, no sé, en espacios masculinizados de trabajo, si va a ingresar una mujer, o bueno, va a ingresar alguien que sea distinto al homogéneo que hay en ese espacio, decimos, bueno, que se adapte, ¿no? Escuchamos muchísimo eso, que se adapte a cómo son las cosas. Y un poco lo que traemos y lo que aprendimos de nuevo con Carolina fue justamente no. Lo que tenemos que hacer es, si queremos incluir realmente a todas las personas, es cambiar las reglas de cómo se hacen las cosas y no al revés. Claro, Eso. no cambiar a las personas. También tuvimos un webinar sobre personas migrantes, y lo que destacamos fue pensar en trayectorias migrantes más que en un punto o en un estado de situación, es decir, desde cómo se decide la migración, si es un grupo familiar, quién migra y por qué migra esa persona y no otro, es decir, si está asociado a responsabilidades de cuidado, entonces es necesario que la mujer se quede y que migre el varón en una pareja heterosexual. Y cuando llegan, qué suceden, qué posibilidades tienen las personas que migran en el país de destino, que muchas veces lo que sucede es que salen de un país en una situación de pobreza y terminan accediendo a otro país con una situación también de pobreza, pensar cómo se insertan laboralmente, en qué áreas se encuentran insertos o insertas laboralmente, y por qué en esas y no en otras. Es decir, pensar todo el recorrido, muchas veces incluso tienen que regresar a sus países de origen, entonces como bueno, pensarlo como una trayectoria y pensar el componente de género, por ejemplo, en toda esa trayectoria migrante. Nosotros estábamos observando un informe de CEPAL que salió hace poco, que hablaba un poco de las remesas en contexto de pandemia, y que debido a la crisis económica y al aumento de la desocupación, las remesas bajaron respecto al periodo anterior un 7% en nuestra región. Es decir, que los países que tienen personas migrantes que emiten remesas a sus países de origen, bajaron justamente ese flujo de remesas vinculado a la pérdida de empleo y a la crisis económica. Entonces, bueno, pensar también qué sucede con estas personas en esta situación de crisis económica y cómo los impacta de manera diferencial por su condición de migrantes, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Quieres pasar al otro? Sí, ahí el webinar de migrantes lo hicimos con Alba, que es la coordinadora de la Oficina de América del Sur, Alba Goicochea, perdón, la coordinadora de la Oficina de América del Sur de la OIM. Después les vamos a pasar todos los webinars para que los vean. Mientras paso y le vuelvo a dar la palabra a Mari, quería decirles también que un poco sabemos,
a ver, lo que estamos planteando justamente es que la interseccionalidad es pensar todas estas características al mismo tiempo y cómo se intersectan. Hacemos esta separación en bullet points y lo separamos en webinars simplemente para enfocarnos, en particular como son espacios limitados de 1 hora, nos enfocamos un día en las personas con discapacidad, en las personas migrantes, pero queríamos hacer esta extracción de lecciones para pensarlas todas juntas y cómo también se van entrecruzando. Sí, es un poco esto que no son características excluyentes, es decir, se puede ser una persona migrante y además tener una discapacidad. Ahora, como vamos a ver en la presentación siguiente, trabajamos también con identidades trans, entonces, nada, cómo las distintas características que van componiendo nuestra identidad nos van asignando o no oportunidades de acuerdo al sistema en el que estamos insertos. Perdón, Marie, antes que sigas Sí. con esta, veo que hay varios comentarios que siguen reflexionando sobre la diferencia entre privilegios, desigualdades. Si quieren, les proponemos, terminamos con esta parte y dejamos los últimos minutos para seguir discutiendo sobre esto, porque me parece que es súper interesante. Solo leo el comentario de Patricia, que dice que en sentencias judiciales recientes, sobre todo de Buenos Aires y Cava, se analizaron situaciones de interseccionalidad con situaciones de migrantes, travestis y trans, supongo, dice travestis 2 veces, con alguna enfermedad grave, y que esta visibilidad es parte del desafío que se está generando. Si querés, Patricia, mandarnos el link o compartirnos estas sentencias o el informe que haya, estaría buenísimo, así después también lo difundimos entre los participantes. Ahora sí, Mari, te devuelvo. Ahí sí que lo miro. Sí. Bueno, después también tuvimos un webinar sobre mujeres afrodescendientes con Alejandra Ejido de Teatro en Sepia, y ella lo que planteaba es que se visibilizó la narrativa cultural asociada a las personas afro en nuestro país. Entonces no se reconoce que hay afrodescendientes, y al invisibilizarlos también es muy difícil que puedan acceder a los derechos que muchos tenemos. Y lo que proponían desde Teatro en Sepia es, mediante el arte, otorgarle un lugar y visibilizar la historia de las personas afro, en especial ellas trabajan más que nada con mujeres, y lo que hacen era, bueno, la idea era como contar las experiencias y otorgarles a sus personajes un peso que históricamente no tienen en el medio artístico. Es decir, se les da historias para que puedan desarrollar personajes profundos donde den cuenta de sus experiencias, de sus trayectorias, de sus recorridos. Normalmente aparecen en roles muy secundarios, donde no tienen un desarrollo los personajes, y la apuesta un poco era reconstruir las historias de mujeres y reconstruir la historia de la afrodescendencia de nuestro país. Por contrapartida, con los pueblos originarios lo que pasa es que hay un proceso de ahistorización, de como una identidad vinculada al originario que quedó cristalizada, que es un poco lo que nos enseñaron en los manuales de historia, y quedó como congelado en el tiempo, y no se piensa y no se trabaja con la situación de los pueblos originarios y las personas pertenecientes a los pueblos originarios hoy, salvo cuestiones muy puntuales vinculadas a lo medioambiental o al acceso a las tierras, pero queda como muy desdibujada toda la parte del acceso a la salud, al trabajo, y son recorridos que no se realizan y que no se visibilizan, y es muy difícil si uno no ve la desigualdad y lo que falta, desarrollar acciones como para cambiarlo. Y el último de los webinars, que fue sobre personas trans, que fue con Red Black Trans, lo que se planteó también es la ineficacia del cupo laboral, en el sentido de que no llega a cubrir todas las necesidades y demandas de la población trans. En este sentido, lo que se plantea es la necesidad de una ley integral que aborde distintos recorridos, porque no todas las trayectorias de las personas trans son iguales, no todas las personas transicionan a la misma edad, cuentan con apoyo familiar, tuvieron acceso a la educación. Entonces poner un cupo laboral sin tener en cuenta que no todos tuvieron acceso a la educación que les pueda llegar a permitir acceder, no soluciona el problema del raíz, que es mucho más profundo y que tiene un montón de variables, que no es solamente la cuestión del trabajo. Creo que lo que nos queda como síntesis de lo que estuvimos revisando de los webinars y demás es la necesidad de transversalizar, cuando se quiere trabajar con una población en particular, transversalizar todos los problemas que puedan llegar a tener, y no abordar solamente una situación en particular, que muchas veces no va a ser eficaz porque se están descuidando un montón de otros aspectos que son
necesarios, como el caso de se le da acceso al trabajo, pero si no tienen formación es muy difícil que puedan acceder a esos puestos de trabajo. Es como, bueno, por eso también la necesidad de transversalizar políticas y de trabajar desde un enfoque interseccional, porque las identidades son múltiples, entonces hay distintas características que van a llevar a que tengamos mayores o menores oportunidades. Buenísimo. Leo un comentario de Tania que dice: la edad o etapas de la vida también es una categoría a considerar y que muchas veces es invisibilizada, y sí, totalmente. Capaz tendríamos que hacer algo webinar específico sobre eso, estaría buenísimo, pero Sí, sobre totalmente. pueblos originarios tampoco incimos, hay como un montón de ejes que se pueden seguir trabajando, abordamos algunos a lo largo de este mes y medio, pero hay muchos más que se pueden seguir trabajando. Exactamente, un poco sobre los últimos 3 puntos estos y la cuestión de la historia, la representación, los personajes y las trayectorias, digo los personajes en la parte del teatro, pero tiene que ver un poco también en cómo pensamos a lo otro en un mundo, en un sistema androcéntrico, adultocéntrico, blancocéntrico, que es una palabra que me acabo de inventar, pero en un mundo en donde pensamos todo, o sea, pensamos al varón, pensamos a la persona de clase media, pensamos a la persona con determinadas capacidades, a la persona de una edad joven o medianamente joven, porque o sos muy joven o sos no lo suficientemente joven, pero en un sistema en donde tenemos todas estas miradas, todas estas categorías, como la mirada homogénea, la mirada que, digamos, que engloba todo, muchas veces nos perdemos la posibilidad de pensar y entender que estas personas, como decíamos con el caso de las personas migrantes, ¿no? Que son trayectorias, que les pasan distintas cosas, que por ejemplo la persona trans no es trans y nada más. Además de trans tiene determinado apoyo familiar o no lo tiene, además de trans puede ser de determinada etnia o no, además de trans puede tener una edad o puede tener otra. En el webinar también Marcela Romero, de la red, decía también, hablaba mucho también de las adultas mayores trans, entonces, ¿qué pasa con eso? Como para sumar a lo que decía Tania sobre las edades. Entonces queríamos traer un poco esto, ¿cómo hacemos para dejar de pensar la norma como el varón blanco, clase media, con educación universitaria como la medida de todo y todo lo demás como algo cristalizado, como algo otro, como algo que no puede tener los mismos accesos y derechos? Bueno, acá queríamos enfocarnos un poco más sobre la interseccionalidad, en particular en las organizaciones. Como saben, Grow trabaja especialmente con foco en organizaciones laborales. Creemos igualmente que esto es algo que sirve para todo tipo de organizaciones, pero nos enfocamos en eso. Y es pensar un poco por qué no entendemos la diversidad. Escuchamos hablar muchísimo en las organizaciones sobre diversidad. Nosotras siempre tratamos de hablar de diversidad e inclusión, y un poco acá lo que nos preguntamos es por qué no pensamos esta diversidad desde la perspectiva interseccional. En el iceberg este que pueden ver es el iceberg de la diversidad, tal vez lo conocen, se usa bastante en ambientes laborales, como para pensar en las distintas formas de diversidad. Lo que ven que está por debajo del agua, tal vez esto es conocido también en relación a las violencias contra las mujeres, pero este iceberg de la diversidad, un poco lo que muestra por debajo del agua son todas aquellas características que hacen a las personas, a la diversidad de las personas, pero tal vez no se ven a simple vista, y lo que está por arriba del agua, lo que sí. Todo, no importa lo que esté arriba, lo que esté por abajo del agua, todo hace a las diversidades de las personas. Lo que nos preguntamos nosotras un poco es por qué esto no se piensa de forma interrelacional, que es justamente lo que planteaba Kimberlé Crenshaw con el concepto de interseccionalidad, y lo que estábamos tratando de traer es que todas estas características que ustedes ven acá en las distintas partes del iceberg, generan un interjuego, se interrelacionan y generan distintas, desde personalidades hasta desigualdades en el sistema en que vivimos. Entonces, era un poco pensar eso. No sé si alguien tiene o quiere compartir alguna experiencia de cómo se piensa esto en las organizaciones laborales, pero nos parece que está bueno empezar a tener el eje de la interseccionalidad como algo que venga atado siempre con el eje de la diversidad, para no pensarlo como algo que está en el aire y ya, sino que es algo que realmente tiene un impacto en cómo se generan las trayectorias laborales, pero personales en general.
Y acá esta última slide que les queríamos presentar era esto sobre la diferencia entre hablar de diversidad con inclusión o solamente hablar de diversidad y ya. En el primer cuadradito que ven, el que dice exclusión, es bueno, por ejemplo, si yo tengo una organización laboral, solamente contrato determinado tipo de personas y, por ejemplo, no contrato personas mayores, no contrato personas con discapacidad, no contrato personas que no sean blancas, etcétera, o lo que sea. Eso sería un escenario de exclusión. En el escenario de segregaciones, por ejemplo, las contrato, pero las dejo apartadas, lejos. Por ejemplo, creo que en los 2000 por ahí estaba como muy en auge el tema de los call centers, y contrataban a personas ciegas, pero si yo digo, bueno, los dejo ahí, no les doy las posibilidades de crecer y desarrollarse al igual que las demás, bueno, también es una forma de, digamos, como de tener diversidad, pero sin inclusión, y no le estamos dando las mismas oportunidades. Por el otro lado, integración tiene que ver con una cuestión un poco más sutil, que es que contrato a estas personas, las tengo dentro de mis organizaciones, a priori parecería que todos tienen las mismas oportunidades, pero en realidad no. Por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en organizaciones laborales con lo que es el techo de cristal para las mujeres, ¿no? A priori todos podrían acceder a puestos jerárquicos, pero si después nos fijamos en los números, vemos que realmente esa posibilidad no está ahí para todos y para todas. Y por último, el escenario de la inclusión, es al que tratamos de apuntar, es, bueno, esto que decíamos al principio de la necesidad de modificar a veces las reglas, la necesidad de a veces generar medidas positivas, como puede ser, por ejemplo, un cupo o programas especiales para garantizar que todas las personas están incluidas y tienen las mismas oportunidades. Entonces a esto le queríamos sumar, esta es una slide que usamos bastante, venimos hablando hace bastante del tema de diversidad con o sin inclusión y por qué es importante hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Queremos sumarle la perspectiva interseccional como algo que esté presente siempre que estemos hablando de diversidad. Perdón, un comentario de María que se tenía que ir. No te preocupes, María, después te pasamos el video y las presentaciones, así que no se hagan problema por eso. Mari, no sé si querías agregar algo sobre esto. No, parece muy claro. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna observación o contar alguna experiencia, como dijo Mira al principio. Genial. Y bueno, mientras alguien se anima, lo que quería agregar es también esto, como muchas veces cuesta pensar esto dentro de lo que es planificación de políticas o planes en concreto en las organizaciones, también a nivel de política pública, pero bueno, lo importante que es también tener representación y variedad de personas para pensar todo esto. Un poco, de nuevo, ¿no? Lo de los privilegios al principio tiene que ver también con que muchas veces, en general, pensamos desde las trayectorias personales. Si bien podemos hacer el esfuerzo, podemos deconstruirnos, siempre tener una variedad de representación va a hacer que las políticas, los planes, los productos, los servicios sean más diversos y tengan también la mirada interseccional por lo menos un poquito más incorporada. Bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto, si no, quiero retomar lo de los privilegios, pero antes... Si querés, volver a la slide de los privilegios, a ver si sumaron más respuestas, y cerramos un poco con esa parte que generó más debate. Dale. Ahí Tania está compartiendo un cómic que dice que pueda ayudar a reflexionar sobre los privilegios, cómo no son elecciones y muchas veces los damos por sentados. De ahí paso el link. Buenísimo, ahora después lo abrimos y lo compartimos. Perdonen, voy a leer los comentarios que había sobre el tema de desigualdades o privilegios. Graciela decía, adhiero más al término desigualdades porque los privilegios son elecciones, por las desigualdades muchos luchamos para que se terminen. Y después Fer decía, por supuesto que los privilegios no son elecciones, pero no reconocerlos hace más difícil que se pueda pensar en la interseccionalidad y en cómo esas desigualdades son mayores cuando se dan estos ciertos cruces. Totalmente, creo que ahí en lo que queríamos enfatizar era mucho esto. Muchos de los privilegios no son elecciones, justamente, por ejemplo, la clase social
de nuestra familia, de nuestro entorno, o sea, en la que nacimos, no es una elección, el color de piel no es una elección, el sexo asignado al nacer no es una elección. Entonces, todas esas cuestiones que van generando estos privilegios que no los elegimos. Por eso hacemos, de nuevo, hago este énfasis en que queríamos plantearle esta pregunta de cuáles son mis privilegios, tiene que ver con esto que después decía Fer. Reconocerlos y reflexionar sobre ellos es el primer paso para reconocerlos, que no quiere decir que, digamos, por ejemplo, si yo tengo el beneficio de ser de clase media, entonces pude acceder a la universidad. Bueno, reconocer mi privilegio no quiere decir no hacer uso de mi título universitario. Lejos de eso, no es eso a lo que apuntamos para nada, sino que, bueno, reflexionar en cómo que yo haya podido ir a la universidad tuvo que ver con la familia en la que nací, la clase social, etcétera, etcétera, y cómo eso pudo no haber sido igual para un montón de personas. A eso apuntábamos. Ahí Alejandra suma un video que después también se los enviamos sobre privilegios, diversidad y discriminación. Perfecto, del año 1968, mirá. Class Divide, sí, ese creo que Alejandra, creo que lo habías mencionado en algún otro webinar, pero sí, lo volvemos a pasar, es súper interesante para reflexionar eso. Hay un ejercicio también que no sé si conocen, después también les podemos pasar el video, que es una línea de personas, y alguien les va diciendo, den un paso adelante las personas que nacieron en una casa de clase media. Den otro paso adelante las personas cuyos padres, madres tenían un título universitario. Den un paso adelante las personas que son blancas. Den un paso adelante las personas que no tienen una discapacidad. Así, y después, bueno, esto era como una carrera, entonces después era para desarmar este mito de la meritocracia que nombraban también al principio, y bueno, es para mostrar esto, que en esta supuesta carrera, en donde supuestamente todos partimos de la misma línea, en realidad estamos lejos de partir de la misma línea, y es una forma muy gráfica de reconocer esto. Leo un comentario de Sofía, dice, reconocer mis privilegios es reconocer que como tales otros no los tienen, entonces mi cotidianidad no es la misma que la de los demás y eso lleva a una desigualdad. El tener esta mirada crítica nos permite hacer algo para cambiar esta situación y buscar una sociedad más justa que contemple otras situaciones y cotidianidades. Sí, bueno, es lo que proponíamos en este encuentro, era como, bueno, tener una mirada crítica sobre nuestras posibilidades y en términos relacionales también con nosotros y las otras. Sí, exacto, que Uruguay utilizó el ejemplo que estabas contando recién, Mile, para mostrar las políticas públicas de los últimos años en la elección pasada. Sí, no sé, de hecho me suena que tal vez porque el ejercicio este es bastante conocido, pero hay un video en particular que lo muestra y me parece que puede ser de Uruguay. Después lo buscamos y se los pasamos. Y Tania dice, sí, la dinámica es buenísima, la he puesto en práctica con adolescentes, mujeres, y es muy interesante sus reflexiones al respecto. Sí, total, bueno, está bueno también para tener en mente, es un ejercicio que está bueno hacer, y funciona con adolescentes, pero con públicos súper diversos, así que es una buena forma de empezar a reflexionar en esto, y de nuevo, vuelvo a insistir, queríamos hacer esta reflexión porque muchas veces cuando hablamos de datos o hacemos estas reflexiones sobre las desigualdades de género, pero cualquier otra desigualdad también, muchas veces perdemos de vista en que estos discursos de, bueno, si yo pude, cualquiera pudo, si yo pude, cualquiera puede, se difunden mucho, y también es una forma de obturar el debate sobre, bueno, ¿qué hacemos para cambiar esto? Y que, sobre todo, las cuestiones de género que están tan en boga ahora y son una parte importante de la agenda pública, bueno, que realmente generen una transformación para todas las personas, para todas las mujeres, e incluso dentro del colectivo de mujeres, reconocer justamente esto que decía Kimberlé Crenshaw, que no todas las experiencias de las mujeres son iguales, eso también es importante. Ahí recomiendan Escritores de Libertad, no la conozco esa, creo. Pero bueno, les pasamos las recomendaciones. No sé, Mari, si querés decir algo más como para cerrar sobre el enfoque de interseccionalidad y cómo ¿querés contar un poco cómo lo estuvimos planteando desde Grow? Estuvimos con la campaña fuerte de interseccionalidad en julio.
Sí, si quieren pueden ir a las redes sociales, que hay bastante material. Apuntamos primero como a definir un poco el concepto y qué implica, primero la parte más teórica, que es la que comentó Mile, de Kimberley, cómo se acuñó el término, y después ya pensamos cómo trabajarlo en las instituciones, para justamente que haya políticas integrales o compromisos integrales con las distintas personas que forman parte de las organizaciones, y también compromisos hacia la incorporación de personas con características que se salen de la norma, pero que no por eso se les tiene que limitar las oportunidades y los derechos que otras personas tenemos. Como contenido adicional que pueden ver, hay una nota escrita en el blog de Grow, que después lo podemos mandar también, sobre el término, sobre el link con las instituciones, y también hay material en las redes sociales circulando, que es un poco parte de eso, lo repusimos en este webinar. Genial, bueno, ahí Patricia nos comparte el link a las sentencias que marcan la interseccionalidad. Buenísimo, después ahora cuando terminamos les mandamos todos estos materiales por mail, así que genial, Patricia, gracias. Y buenísimo, Mari, también les compartimos la nota. Sí. Sí, una última cosa que sumo, si quieren como ir profundizando, todos los meses de acuerdo al tema que vamos abordando, hacemos recomendaciones culturales, las pueden ver en Instagram, hay historias destacadas, recomendaciones culturales, y hay varios contenidos que los que apuntamos es a problematizar la cuestión de la interseccionalidad a partir de esos contenidos, películas, podcasts, música, así que si les interesa ahí también hay más. Buenísimo, genial. Bueno, si nadie más tiene preguntas, cerramos. Era un poco eso, introducir el enfoque, ver qué quiere decir, de dónde salió esto, que tal vez empieza a estar más se empieza a difundir más, pero nos parecía importante reflexionar y también reconocer a las teóricas que lo acuñaron, pero también pensar en, bueno, cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria y cómo lo aplicamos en las organizaciones de las que somos parte. Débora dice, creo que a veces y generalmente sin darnos cuenta consideramos la interseccionalidad en los planes de desarrollo de carrera, pero no al momento de contratar. Sí, total. También, bueno, como dice Débora, está buenísimo que lo pensemos de forma articulada, ¿no? Tal vez lo pensamos en una parte pero no en otra, o tal vez, bueno, como decía Georgia al principio, tal vez, por ejemplo, la universidad es pública, pero igual no todas las personas acceden. Igual hay personas que estudian, pero después no acceden a trabajos, entonces como para que empecemos a tejer todas esas relaciones. Sí, para preparar el entorno también para la incorporación de personas con determinadas características que se salen de la norma en la institución y después no sean discriminadas o dejadas de lado por sus pares en esos entornos. Genial, buenísimo. Bueno, y hay un montón de mensajes de gracias, así que no, gracias a ustedes. Bueno, dejamos por acá, ahí justo alguien se estaba sumando hasta ahora. Bueno, muchas gracias. No, es Graciela, me parece que se había caído. Bueno, esperen que antes de irse les voy a mostrar el dibujo de Tamara, que siempre es un placer. Ahí está, después también de nuevo se los mandamos, pero bueno, siempre un placer, gracias Tami. Y bueno, gracias a todos por participar. Les mandamos también el link para suscribirse a los webinars que quieren. El tema de agosto eran las infancias, o sea, son las infancias, así que vamos a seguir reflexionando sobre esto, pero no queríamos dejar de tener el espacio para hacer un poco el cierre de lo que estuvimos reflexionando en julio. Y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias por participar. Chao a todos y todas. Hasta luego. Hasta Nos la vemos. próxima.